¿Alguna vez os habéis encontrado con un libro, unos pasajes de otro libro, un poema, los diálogos de alguna película, escenas de alguna obra de teatro que hayáis visto, que expresaran con palabras emociones que estabais sintiendo, mensajes que de alguna manera estabais esperando? Yo, desde luego, muchas veces. La última hace poco, viendo la película El editor de libros. Una piedra, una hoja, una puerta ignota. De una piedra, una hoja, una puerta. Y de todas las cosas olvidadas. Desnudos y solos llegamos al desierto. En su oscuro seno no conocimos el rostro de nuestra madre. Desde la prisión de su carne vinimos a la presión indecible e inexplicable de este mundo. ¿Quién de nosotros conoció a su hermano? ¿Quién de nosotros observó el corazón de su padre? ¿Quién de nosotros no estuvo siempre prisionero? ¿Quién de nosotros no será siempre un extranjero solitario? Erial de perplejidad, en los ardientes laberintos, perdidos, entre brillantes estrellas, en esta tediosísima ceniza, perdidos, recordando sobrecogidos, buscamos el gran lenguaje olvidado, el perdido sendero que conduce al cielo. Una piedra, una hoja, una puerta ignota. ¿Dónde? ¿Cuándo? No voy a enseñaros el camino que conduce al cielo, pero hablaré de editores, de películas, de escritores y de libros, por supuesto. Una puerta al mundo, a otras vidas, un agua, un fuego, agua para los curiosos, fuego para los que no temen la aventura, el libro. Y en este espacio Somos Cuentistas, te vamos a hablar de libros, nuestra memoria, nuestra imaginación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Cuentistas. Soy Pablo Fernández, creador y editor de este espacio. Los pasajes que he leído los recita el actor Colin Firth en la película El editor de libros, dando vida al editor o lector jefe Maxwell Perkins. Esta película fue estrenada el año pasado, 2016. Estos pasajes forman uno de esos grandes comienzos narrativos, desde luego sorprendente, único. Es el comienzo de El ángel que nos mira, primera novela del escritor norteamericano Thomas Wolfe. Un escritor que hoy está un poco olvidado, pero que está considerado en Estados Unidos como un clásico de la literatura norteamericana de los años 20 y 30, y un clásico del siglo XX, que no tiene nada que ver con el escritor actual Tom Wolfe. Sus grandes novelas, esta El ángel que nos mira y otras, fueron editadas en España y algunos de sus relatos cortos han sido rescatados en los últimos años por la editorial Periférica. La película plantea, por lo menos me plantea a mí, una serie de interrogantes. ¿Qué es un editor de libros? ¿Qué papel cumplía o ha venido cumpliendo a lo largo del siglo XX? ¿Y qué papel cumple en el proceso de edición actualmente? ¿Lo que muestra la película es real? ¿Esa escritura de novela casi a dúo entre el escritor y el editor, esto es real? ¿Continúa siendo real? ¿Cómo funciona el sector editorial actualmente? ¿Cómo ha tratado el mundo del cine a los editores y a los escritores? ¿Cuáles son las grandes películas sobre este asunto? El del proceso creativo del escritor, el de los escritores, el de la relación editor-escritor. ¿Qué aspectos y qué problemas han abordado estas películas? Y podría desde luego seguir haciéndome preguntas. Demasiadas preguntas para que yo las pueda responder o simplemente para que pueda dar una opinión. Demasiadas para un solo podcast. Pero la película me va a permitir una pequeña introducción a este tema, al de los editores, al de las relaciones entre los editores y los escritores.
al de las películas sobre ambos. Y esta pequeña introducción espero que la podamos ampliar en otros podcasts en el futuro. Empecemos por la película. Es una de las pocas películas dedicadas a un editor y a su relación con un gran escritor. La verdad es que mirando por internet parece que hay otra película de los años 30 dedicada a uno de los grandes editores de la época, que llevó una vida fabulosa de fiestas, mujeres, alcohol y que terminó arruinado y traicionado por muchos de sus colaboradores o por algunos de sus colaboradores más cercanos. Es una película hoy olvidada sobre este editor que era un editor muy importante de esos años. Fue el editor de Faulkner, del poeta Eliot y de tantos otros. Algunas críticas sobre la película actual que estamos comentando o que estoy comentando, la del editor de libros, y el propio autor de la biografía en la que se basa la película, han creído ver una historia de amor homosexual reprimido entre el editor y el escritor. Yo desde luego no iría tan lejos en mi ignorancia. No es una gran película, desde luego, pero tiene una ambientación y una fotografía verdaderamente fabulosas. Sobre todo el vestuario y la iluminación. Flojea tanto el guión, a mi modo de ver, como las interpretaciones, en especial la de Jude Law, que realmente sobreactúa. Algunos hablan de que está desaforado en su actuación, o sea que me hizo mucha gracia esta expresión de que está desaforado. Y un poco pasa esto. A pesar de sus defectos, es una película que debemos ver los que estamos interesados en el mundo del libro. Transcurre en las décadas de los años 20 y 30, unos años verdaderamente sorprendentes, unas décadas de enormes rupturas sociales, políticas y sobre todo culturales. Rupturas, enfrentamientos, cambios. En el terreno, desde luego, literario, fueron décadas de una innovación y de una ruptura con lo que era la novela tradicional, de las cuales yo creo que todo el siglo XX después se ha nutrido. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, Scott Fitzgerald publica en el año 1920 A este lado del paraíso, en la misma editorial, con el mismo editor de la película. Y en 1925, el mismo Scott Fitzgerald publica El Gran Gatsby. Dos Pasos publica en 1925 Manhattan Transfer y entre 1930 y 1936 la trilogía USA. Hemingway publica Aguas primaverales y Fiesta en 1926 y Adiós a las armas en 1929. Hemingway era otro de los escritores que fueron publicados por esta editorial y por este editor de la película, por Maxwell Perkins. Faulkner, uno de los escritores que más influencia ha tenido sobre otros escritores, sobre la forma de escribir en el siglo XX, publicó su primera novela, La paga de los soldados, en 1926. Y entre 1929 y 31 publica El sonido, la furia, Santuario, Mientras agonizo, es decir, esas grandes novelas que marcan claramente una ruptura con la narrativa tradicional. Y en Europa pasa lo mismo, no solamente en Estados Unidos, porque aquí hay una interrelación entre Estados Unidos y Europa tremendo. James Joyce ya publica el Ulises en 1922, Virginia Woolf empieza La señora Dalloway en el 1925 y en 1931 publica Las olas. Marcel Proust ya había empezado a publicar en el 1913 En busca del tiempo perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Los años en los que transcurre la película, desde el punto de vista cultural, en general artístico, pero en especial en el terreno literario, la verdad es que fueron unos años de cambio, pero tremendo, 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 tremendo. Bueno, vamos con las preguntas, con las medio respuestas, con los editores, los escritores, las películas y lo que sea. Tal vez este podcast no sea tan ordenado como otros porque abarca muchos asuntos que no vamos a dejar, como he dicho, nada más que iniciados para tratarlos en el futuro. El papel que sale en la película del editor como coautor de una obra literaria, yo creo, en mi opinión, que ha sido siempre raro. Es verdad
que en el ámbito anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, existieron desde esas décadas de los años 20 y 30 editores que intervenían en las obras de los escritores, que sugerían cortes, modificaciones en las historias, cambios o enriquecimiento de los personajes. Pero estas intervenciones, como os podéis imaginar, no siempre fueron bien acogidas por los autores. Uno de esos encontronazos famosos es el de Malcolm Lowry con su editor, que le pidió grandes cambios en la novela Bajo el volcán, basándose o apoyándose en un informe de uno de sus lectores. Lowry le escribió una larga carta criticando el informe. Esta carta es del año 46, de 1946. Se ha publicado con el título de Detrás del volcán, y es un documento creo que excepcional. En esa carta libro, Lowry no solo rebate el informe del lector de la editorial, sino que explica su novela, el sentido general de la misma, y la va desgranando capítulo a capítulo. Pocas veces tenemos un testimonio tan detallado de un escritor sobre su obra, y recomiendo desde luego el libro a todos los que se interesen por el proceso creativo de una obra literaria y también por las explicaciones que puede dar un autor de la misma, que no agotan necesariamente todo el sentido de la obra. Otros autores, como Thomas Wolfe, el escritor de la película, sí aceptaron las indicaciones de sus editores. Claro que en el caso de Wolfe parece necesario o parecía necesario, ya que se presentaba con miles de páginas escritas, tanto en el caso de su primera novela como en el de su segunda novela, cosa que sí que aparece en la película. Pero esas intervenciones de los editores siempre quedará una pregunta sin responder. ¿Cómo estar seguro de que al hacer aquí un corte importante, sobre todo si altera radicalmente la forma, no se minen los fundamentos del libro? Esa pregunta la hacía Lowry en su carta al editor. Esa pregunta aparece también formulada de otra manera en la película El editor de libros. Ese editor crítico literario coautor, yo creo que prácticamente ha desaparecido. ¿Hay alguien que cumpla su papel? De forma excepcional lo puede hacer algún agente literario, aunque también no creo que sea muy normal. Sobre todo ese papel de esos editores literarios coautores lo cumplen unos editores o correctores externos a las editoriales, que trabajan por libre, normalmente cobrando al autor, aunque en casos excepcionales que le interese especialmente a la editorial, son contratados por las editoriales para ayudar, corregir o incluso coescribir o escribir el libro. En Europa continental, las relaciones editor-escritor, incluso en la época dorada de la edición, en la época de los editores con vocación editorial, con línea editorial, la relación escritor-editor se parecía más al retrato que hace el escritor francés Jean Echenot de su editor Jérôme Lindon, que era el editor de Les Éditions de Minuit, en un libro con el mismo título, un libro repleto a la vez de respeto e ironía, que desde luego no tiene desperdicio y también lo recomiendo especialmente. Dice Jean Echenot del editor: le entrego un libro cada 2 o 3 años. Cuando nos vemos, de vez en cuando, evito hablar de mi trabajo, sobre todo cuando no va bien. Siendo joven, imaginé que un editor podía secundar a un autor, asistirlo en sus momentos de tormentos, patear el jardín de Luxemburgo discutiendo seriamente a propósito de la razón de ser de un personaje, de la articulación entre 2 capítulos y de toda esa serie de cosas. Pronto comprendí con Jérôme Lindon que un editor tiene otras cosas que hacer, al menos él. Él siente pánico por los estados de ánimo y porque lo tomen por lo que no es,
ya sea un sustituto del padre, un confesor o un terapeuta. Lo detesta. Solo en una ocasión en la que me arriesgué a hacerle partícipe de un problema en apariencia irresoluble, con el que me encontré en una novela, enseguida se cerró en banda e incluso en lugar de decir evasivamente que podría arreglarse, que encontraría una solución, una forma como cualquier otra de librarme de él, me da a entender que en efecto no hay manera de resolverlo. Una buena forma de decirme que no le fastidiara más con mis pequeñas cuitas. Desde entonces evité siempre pedirle ayuda, sabiendo que en estos casos, para evitar cualquiera de estas discusiones tan fastidiosas como inútiles, Lyndon optaba por hundirte la cabeza bajo el agua en vez de extraerla, de modo que adiós a los estados de ánimo. Jean Echenoz estaba hablando sobre un editor que todavía pertenecía a la época dorada de la edición de libros, una época que abarca 7 u 8 décadas del siglo XX, una época que pasó a la historia. Era la época de esos editores, también lectores, y sobre todo de los editores con línea editorial, con voluntad de impulsar una transformación cultural de la sociedad, de ofrecer a los lectores no sólo aquello que podían demandar, sino aquello que consideraban que debían de dar a conocer. Esos editores que leían, que ofrecían obras que consideraban de calidad artística, de calidad testimonial, política, científica, teórica. Ese papel, en una pequeña medida, ha quedado reservado en España, en Francia y en Italia a una multitud de pequeños editores. Muchos de los editores de la época dorada no tuvieron una vida tranquila de puros lectores, como el editor de la película, como sabemos por sus biografías y sus memorias. Una de las cosas que me extraña de la película, precisamente, es que hayan elegido como protagonista a Maxwell Perkins. En el mismo Estados Unidos, un editor como Michael Korda ha tenido una vida mucho más cinematográfica, al igual que Bennett Cerf. En Europa tenemos a editores que tuvieron una vida asombrosa, como el caso de Giacomo o Giacomo Feltrinelli, el editor de Doctor Zhivago, el del Diario del Che en Bolivia, el de los Trópicos de Henry Miller, el editor también del Gato Pardo. Feltrinelli era hijo de uno de los industriales más ricos de Italia, que murió cuando él era pequeño. Su madre volvió a casarse con un periodista del Corriere della Sera. En 1944, siendo todavía joven, Giacomo Feltrinelli participa en la resistencia partisana contra los alemanes. Al término de la guerra, en el año 48, emprende la creación de un proyecto increíble, la creación de lo que en principio llamó la Biblioteca Feltrinelli, un centro de documentación sobre la historia social y política de Europa, y recorrió muchos países buscando documentos para esa biblioteca que hoy es la Fundación Feltrinelli. Después de la guerra se afilió al Partido Comunista, fue su soporte económico durante muchos años. Doctor Zhivago lo consiguió sacando el manuscrito de la Unión Soviética clandestinamente. Esta publicación le supuso su ruptura con el Partido Comunista, su expulsión del Partido Comunista. Curiosamente siguió siendo un hombre de izquierda y de la izquierda radical. En 1970 pasa a la clandestinidad y participa en la fundación de los Gruppi di Azione Partigiana, GAP, y muere en el año 1972 cuando le estalla una carga explosiva que estaba colocando en una torre de alta tensión en una línea que abastecía la ciudad de Milán.
no me digáis que no es una vida increíble para una biografía y para una película, mucho más que la vida de Maxwell Perkins. Su hijo ha escrito una biografía que la verdad parece un informe político. No es una biografía de estas atractiva literariamente, desde luego. Pero cualquiera de estos y otros muchos podían ser protagonistas cinematográficos. Bueno, y sobre los editores actuales, solamente por hoy, por este podcast, un párrafo muy breve del editor estadounidense André Schifrin, que ha escrito un libro que se llama La edición sin editores y que desde luego sintetiza el cambio que ha tenido lugar desde la última década del siglo XX hasta hoy. La edición se ha transformado radicalmente. País tras país ha pasado de un estadio artesanal de carácter decimonónico a una industria dominada por los grandes grupos que ejercen todo tipo de actividades en la industria cultural y de la información. No se puede sintetizar mejor lo que ha ocurrido en la industria editorial. Cerremos provisionalmente el asunto de los editores, que merece varios podcasts y desde luego intentaremos tratarlo en el futuro con detalle, con mayor detalle que ahora. Volvamos a la película y al escritor Thomas Wolfe. Thomas Wolfe tiene pasajes no solo en su primera novela, sino en otros relatos cortos, que son verdaderos poemas en prosa, expresión de la enorme soledad, de los grandes anhelos y las profundas dudas que nos mueven, que le movían a él, que le atormentaban, que nos atormentan y nos mueven a nosotros, que se renuevan, que son una muestra de nuestra condición humana. Presta atención, porque nos hallamos en el deslumbrante cruce de tantas ideas, porque hemos visto tantas cosas que van y vienen, tantas palabras olvidadas, tantas famas que ardieron antes de desvanecerse, porque nuestros cerebros estaban doblegados y enfermos y enloquecidos por la prisa y el estrépito, por la multitudinaria agitación, porque éramos una mota de polvo, una célula, un átomo agonizante, un minúsculo planeta en medio del horror de monstruosas y gigantescas arquitecturas, un viajero cuyos pasos no lograron apartarlo jamás del millón de calles salvajes, porque éramos un amasijo de nervios y de sangre, apabullado por el peso de los deseos imposibles de satisfacer, porque estábamos carcomidos por un hambre insaciable y porque nuestras canciones más entusiastas quedaron ahogadas en el bullicio de 1000 voces.
Una puerta que nunca encontré, de Thomas Wolfe. Un libro breve que os recomiendo, al igual que El niño perdido. Como en el título del libro de Thomas Wolfe, yo tampoco encontré la puerta de la felicidad, ni conocí de verdad a mi hermano, ni observé el corazón de mi madre. Muchas veces me he sentido prisionero y un extranjero solitario. Sé que pronto vendrá abril, que el amor renace y desaparece a mi alrededor, que siempre persistirá la realidad del dolor y de la muerte. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Volveremos.